Allinchamusus kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walaylla kasan. Hakuna echankichis kay España llaqtamanta pacha palarimsaykichis noqaypata sutin Maggie. Kunan aparimsaykichis kay hatun takizuna illapu nisqata imarayku uk suscriptora mañamun kay takizunata suscriptora pata sutin karisan Edurne payrayku qhawarikusun uyarikusun uk taki kay illapu nisqamanta. Chantapis ñawripsaykichis uk yachayta rini kay illapukta kay rapielpais.com nisqapi. Hasta ñawpaqman ñawripsaykichis kunan parlarizar Castilla Callupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Illapu a petición de una suscriptora. El nombre de la suscriptora es Edurne, por ella vamos a disfrutar una de sus canciones de Illapu. También voy a leerles un poquito de un artículo que he encontrado aquí en El País con respecto a Illapu. Y dice, su nombre en lengua indígena quechua significa rayo, y sus discos, unos 15 a lo largo de más de medio siglo de historia, figuran tradicionalmente entre los más solicitados en las tiendas chilenas, por encima incluso del mexicano Luis Miguel. Presumen sus integrantes, el cotizado sexteto Illapu llega esta tarde a la Casa de Campo para dar a conocer también en España su concepción de la música incaica, respetuosa con las tradiciones, pero sin desdeñar de los sonidos más contemporáneos. La banda proviene de Antofagasta, más de 1000 kilómetros al norte de Santiago de Chile, y capital de la minoría quechua en el país. El más reciente álbum de Illapu se titula Sereno e incluye algunos de los grandes éxitos de la banda. La actuación se enmarca en el Día de Chile en España, de modo que no faltarán vinos y comidas típicas de ese país. Uno de los integrantes de Illapu, J. Miguel Márquez, explica y enfatiza, ¿no? Lo nuestro no es canción protesta, pero en general criticamos el sistema neoliberal. El mundo tiene que ser más vivible y no solo bueno para unos pocos. Bueno, hemos terminado después de leer un poquito ese artículo. Ahora nos vamos al video. Illapu nos va a cantar 3 versos para una historia. En quechua sería Quinza Arawis Ñaupakmanta. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo sienta, lo que entienda con respecto a la canción o lo que me transmitan les voy a comentar. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Kankunapi llaqtamasis uyaritaon sumaqta okurispa chaskita aparichimuechis noqa ñawrisaq ñawritawantaq apachimsaykichis waq chaskista y kunan uyarikuna sumaqta kay takiyta qallarina uyarita. Aquí vivía un hombre ayer, hoy vive solo su hijo Manuel. Busca a su padre, quiere saber a dónde puede su llanto arder. Tenía 5 años el día que su madre dijo de viaje fue. Nada ha cambiado del cuarto aquel. Sobre la cama yace un clavel. A cada noche y amanecer corre hasta el cuarto buscándole. Su madre dice, hijo Manuel, tal vez mañana
Espero no, porque es como si hablara de la historia, ¿no? De una mujer que trata de consolar a un niño, que el padre puede haber fallecido o desaparecido, porque yo creo que está cantando de lo que pasó en Chile, ¿no? De las fechas que hubo revolución y todas esas cosas, del gobierno militar que hubo ahí. De todo eso yo creo que está hablando, pero de una madre que intenta consolar a un niño de 5 años que va buscando a su padre todos los días, pero en recuerdo de eso su mujer dejaba un clavel en la cama, ¿no? Quizás no lo podía decir a esa edad al niño que papá no iba a volver, ¿no? Simplemente tengamos fe en que un día veremos a papá y que cambie la situación. Uf, eso es lo que yo siento. No sé si es realmente. Es algo muy doloroso la canción. Hoy en día aún se sigue viviendo en muchos países lo que está cantando en esta canción, porque por muchas cosas que ustedes mismos ya saben, porque hoy en día hay cantidad de informaciones, pero es doloroso escuchar, es algo que me llega y me duele, porque no puedo entender el por qué seguimos así. No lo sé, me duele, simplemente me duele. Y aparte es una canción, pareciera que fuese simple, porque tienes una guitarra, ¿no? Una guitarra y un bombo muy bajito tocando, pero transmite, es como, tiene esa facilidad, ¿no? De transmitir el cantante. No sé si es Roberto Márquez el que está cantando, pero esa facilidad de llegar a la gente. Este artista yo creo que puede llegar con muchas canciones en distintas versiones y distintas mezclas musicales, se puede decir, pero ahora mismo yo siento esa agonía como madre. No lo sé. Eso es mi sentir ahora mismo. Noqanini llaqtamasis kay imaynatachus kay takimun ancha nanayniuq imarayku uq warmiman parlarisan imaynachus chay llaqta Chilepi karqa kay gobierno militar paykuna hatarikurqanku uq sumaq kawsay mask'aspa chaypitaq kay gobiernos chay runamasisninchista nisuman chinkachirqanku, wañuchirqanku, chayman hinataq kay wawita, huch'uy wawa mamanta tapukun mayman tatay rin, mayk'aq hamunqa, mamantaq mana imani atinchu imaraykuchus, ichapis mayachanchu wañushqachus, chinkarinchus, qawsan mayachanchu, chantapis pay sunqunkupi ichapis yachanña wañushqanchu, chayraykus kama patapi huk clavelito churakuq, yuyarinanpaq qusanta, wawataq sapa día pay sapa p'unchay tatan maskhari paytaq nin suyarinanchis tiyan Diosninchispi creyinanchis tiyan ichapis huk día kutimunqa nin ancha llaki chay nuqaman sunquyman chamuwan kay kawsaypi wakin llaqtaspi kay imaynatachus kay takiwan takirimusan hinallataq kawsakusanku wakin llaqtaspi kunankama qankuna yachankichis guerraspi karisanku maqanakusanku nuqa mana atinichu imaraykuchus kay hina maqanakunchis ma atinichu kay umaypi hapikuyta chayta chantapis nini ichapis kay taki runa Roberto Márquez kanman imaynatachus takimusqan chaychimun chay ratupacha sunquman chayman hinataq takisqan allin nanayniyuq, llakiyniyuq, ñak'ariyniyuq. Pay guitarritawan waqarikun kay taki uyarinallapuni imanispachus takimunqa. Nuqa niyapis waqasaniña
Soñando el día ver el de su cuento de anochecer. Su madre entonces dijo: Manuel, solo lo cierto lo ha de traer. Desde esta celda donde el odio ha confinado, la sonrisa, amada mía, yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo, que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos que quedaron. Pero si muero en la desdicha de no verte más, levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de la carne. Levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Es muy fuerte la canción. Si estas canciones fueran traducidos a muchos idiomas, yo creo que llorarían igual que yo, mucha gente. Porque lo que dice son cosas que quizás, no sé, que siguen pasando hoy en día, pero eso lo que está pasando no es por algo que sea por guerra, sino es por sus actos. Pero lo que quiere decir esta canción es, la segunda parte es como una despedida, ¿no? Tanto de padres e hijos que quizás han fallecido, que quizás están en las cárceles, madres que se despiden, hijos que se despiden y llorando, y no saben si los van a ver o no les van a ver. Simplemente el hombre le dice: tienes que levantarte, que no sea en vano lo que estamos haciendo, que lo que estamos muriendo, o lo que estamos perdiendo, la vida en sí, ¿no? Es por eso que ese mensaje da, ¿no? Que tenemos que levantarnos, que tenga valor lo que han hecho en ese momento esos hombres, jóvenes, mujeres. Yo creo que ha habido tanto hombres como mujeres que se han levantado por cambiar un país. Y yo creo que todos los jóvenes hoy en día debían de conocer su historia de su país, no para ir con odio, no enmarcarse en el odio ni en el rencor, ni tener ira, sino más que todo entender la historia, pero ir adelante con sabiduría, con entendimiento, con capacidad de emprender un nuevo camino para todos. No sigamos así tan ignorantes. De nada sirve odiarnos, de nada sirve. Ay, Diosito. Uf. Ay, me duele mucho, pero al mismo tiempo me gusta, porque es una canción con mucho sentimiento. Ay, llaqtamas kay hinawa qharikusani. Noqa nini kay imaynatachus kay takimusqan. Ichapis kanman kay runas wañukunku, wakinkuna chinkarinku,
wakinkuna carcelas hisk'amunku, chayman hinata runasqa wawasninkumanta t'akanaqakunku, chayman hinata paykuna parlakunku warmisninkuwan nispa, kunan kaypi qhipakusayku, kaypi hisk'asqa kasayku, kay carcelespi qankunaqa ñawpaqman rinaykichis tiyan, ama qhipakuychiychu, kay tukuy imata ruwasanchis kachun huk sumaq llank'ay, tukuyninchispaq, tukuy kay suyu Chilepaq nispa, qankuna warmis hina llank'anaykichis tiyan ñawpaqman, amata qunqaychiychu kay imatachis ruwasanchis, sumaq kawsay mas k'aspa ninki. Nuqa tapukuni imarayku hina kay hina kawsanku, kay nuqa nini kay hina tapuni runa wañuchikunchis nuqanchis kamalla, mana chayta hapikuyatinichu maypi, mana chantapis nini kunan qankuna kay sipas wayna sipas warmis yachananku tiyan imaynachus kay ñawpaqpi kawsaynin karqa kay llaqtaqta. Mana yachanqankuchu mani hayk'aq ñawpaqman rinqakuchu, yachankuman chayri paykuna manichiqnikuspa nimaqanakuspa ñawpaqman rinantiyan yachayniyuq qhawarispa, ñawirispa, qillqirispa, chayman hina ñawpaqman rinanku tiyan, wiñachinanku tiyan hallp'ata, ma paykuna wiñachisankuchu wañuchisanku, imarayku tukuy chiqnikunku, tukuy imatapis qullqirayku ruwanku tukuy imata. Mana nuqa atinichu, ichapis nuqalla waqankuni sunsuq hina kaypi. Uyarinakunan ya. Usted me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí, soy como usted, no he desaparecido, yo soy reflejo vivo. Escucho trenes de prisa y gritos de vendedores. Usted me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí. Jamás me fui. Juan terminó la escuela y aunque muy tarde sea, irá buscando la verdad. Usted y él me encontrarán. Qué fuerte. Es como decir, estoy aquí, la esperanza, ¿no? De decir, estoy aquí, he desaparecido, pero estoy en tu mente, en tu corazón, en todo lo que están haciendo por salir adelante. Y una forma de recordar es recordarles a todos aquellos que han desaparecido, que han muerto, es recordar la historia,
como les digo, pero recordar sin odio. Ese apego que quizás muchas mamás, muchos papás han tenido y muchos hijos que han tenido a sus padres cuando les han visto por última vez, las últimas palabras que se han dicho. Pero, pese a eso, han buscado una esperanza. Nunca, nunca, nunca pierdan eso. Y yo creo que eso ha sacado adelante a Chile y a todas aquellas personas que quizás se identifican con esta canción. Y yo puedo decir que esto, como dice, 3 versos para la historia, es como tres historias, 3 poesías juntas, 3 vivencias diferentes de seres, ¿no? Más que todo. No todos han vivido la misma situación, pese que han estado en el mismo país. Otros han perdido a padres, otros a hijos, otros a hermanos, otros a madres. La historia es diferente del ser, pero es una. Y es muy profunda. Y esa voz, Dios, la voz, cómo transmite. Ay, yo no sé si ustedes lloran así o es que yo nomás soy muy sentimental o es que me dejo llevar con mis ideas, con mis pensamientos. No lo sé, pero yo lo vivo, las canciones. Y esta canción puede ser himno de cualquier país, porque todos los países hemos vivido eso. Hoy en día siguen viviendo otros países en guerra y otros viven eternamente en guerra. Ay, yo no entiendo por qué. Que alguien me gustaría que me expliquen por qué pasamos por eso. No gani ni llaqtamas iskaitaki ni tukurinayki tiyan waq p'unchaypi ama chinkachichu chay t'ukuyta ñawpaqman rinayki tiyan mask'aspa huk sumaq kawsayta yuyarinawayki tiyan sunquykipi umaykipi yuyarispa imaynatachus kay ñawpaq kawsarqanchis chayta yuyarispa qan ñawpaqman thaskinayki tiyan tukuy imaynatachus kay suyu Chilepi paykuna hatarikurqanku, yuyarikurqanku, wakinkuna chinkachirqanku tatas ninkuta, mamas ninkuta, wawas ninkuta, wakinkunas tatas wawas ninkuta. Tukuy wajina, llaki uqlla, imarayku wañunku chinkanku. Chay llaki, chay nuqapaq llaki, imarayku hinata ruwanku. Chantapis nini kay kawsaypi wakin hallp'as guerrapi karsanku, wakinkuna eterno guerraspi kanku. Mana kay umaypi atinichu hap'ikuyta chayta. Qankuna uyarisawankichis sipas waynas, sipas warmis. Ñawpaqman aparaykichis tiyan hallp'asniykichista, maypipis kaychis yachayniyuq. Sumaq ñawirispa, sumaq qillqaspa, ñawpaqman riychis. Ama qhapakuychischu. Ay, gente. Ay, vamos a seguir escuchando. Para que nadie pierda la memoria, porque soy parte de esta historia. Están mis hijos, mi mañana.
El mañana de un país es la juventud. El mejor activo de un país es la gente. La gente que se cultiva su mente, que trabaja, que es activo. La gente inactiva es aquellas personas que están malas mentalmente por la ambición, por meter ideas a la juventud de que ser rico es mejor que tener el poder. Aquellas personas que nos quieren tontos, ¿no? Y aquellas personas que quieren ser tontos. Y aquellas personas que se dedican a influenciar por personas que decir, la vida es uno, hay que vivir a lo loco. Y a lo loco van viviendo otro mundo. Uf, hay mucho que pensar, ¿no? Gracias a Edurne por hacerme conocer esta hermosa canción. Espero que les haya gustado. Como siempre, yo voy a dejar el link de Yapu para que ustedes vayan a escuchar sin ninguna interrupción mía. Lo disfruten como yo lo he disfrutado, porque es una canción excepcional. Yo no lo puedo calificar ni voy a decir nada. Simplemente es lo máximo. No gani ni llaqtamasis. Kay suyus ninchis ñawpaqman rinanpaq. Sumaq runa kanaykichis tiyan. Sanu runas. Ñawrinapaq, qillqarinapaq, yachanapaq ñawpaqman rinapaq. Qankuna kankichis suwas, qellas, drogadictos tukiyman llaqta uraman ripunqa. Chaytatu munankichis sipas warmis, sipas waynas manay tukurinaykichis tiyan. Qankuna kankichis kay p'unchaypaq sumaq kawsay tukuy suyuspa. Noqayku manaña, noqayku viejuña kayku, awichiña kayku. Abuelusmayña tukusayku wañupusqayku. Qankuna hinallatapuni kankichis chayri wawasniykichis imayna kanqa. Chayta tukurinaykichis tiyanmi. Kunan noqa saqisaq kay canalmanta illapuq linta qankuna sinaykichis qallqarikuq tarlayq chaskita hina apachinaykichis tukuy redes sociales niykichis amata qunqamuychischu ima takiytachus uyarikuy munankichis, qhawarikuy munankichis, noqa apamunaypaq qhawarikunanchispak, hina waqarikunapaq, sunqunchis tashnikunapaq, tukuy imay kay kamalla waq videokama llaqtamasis. Gente, como siempre, no se olviden de pedir sus canciones, eso es lo que he dicho en la última parte. ¿Y para qué? Para seguir disfrutando, llorando, riendo, compartiendo, aprendiendo de los artistas, de todo lo que nos cuentan. Bueno, hasta aquí, hasta otro video, gente.